Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer la primera de Pedro, capítulo 2. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adúltera, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque en esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como abejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor
y obispo de vuestras almas. Amén. Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien recuerda cuál es el propósito de esta carta? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? ¿Qué pasó? Estaban dispersos, ya sé, pero nada más estaban dispersos. No, estaban en varios lugares. Ok, La palabra que fueron expulsados, ¿verdad? Ok. Hoy les voy a pedir un favor. Quien quiera hablar, levante su mano. Y rápidamente, ¿quién me va a ayudar con el micrófono? Cali. Rápidamente, corran por favor al micrófono, porque tenemos hermanos en la red y a veces ellos dicen, cuando hablan los hermanos no los oímos. Entonces los hermanos no se quieren perder sus comentarios. ¿Ok? Recuerden que esta carta se escribió alrededor del año 62 y había opresión, persecución para las iglesias, y entonces estas iglesias estaban dispersadas en Asia Menor. Entonces, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 empieza así. Yo tengo la versión de las Américas. Y estaba viendo que Pablo, ¿tú traes la Reina Valera? La Reina Valera empieza esa división con el versículo, y esta es la palabra que os fue predicada, ¿verdad? La mía empieza en el siguiente versículo. Por tanto, y esta es la palabra que fue predicada, por tanto, y Denis va a tratar de corretearme para que los hermanos que están por la red puedan ver dónde estamos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Por tanto, la Reina Valera dice, ¿cómo dice? Pues. Pues. La traducción de la lenguaje actual dice por tanto. Vámonos corriendo, pues. Tenemos que limpiar la iglesia, arreglar las sillas, dejar todo en orden. Por lo tanto, no nos podemos ir. El por lo tanto es un conectivo de causa. Y el capítulo 2 está conectado con el capítulo 1. Entonces, necesitamos ir al capítulo 1 para poder ver qué es lo que está diciendo. Capítulo 1 empieza en el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito nuestro Padre, el Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese es el inicio. Pero termina en el versículo 23 diciendo casi lo mismo. Pues hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo se acabará, todo morirá, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Alguien puede ayudarme hoy con esta idea? Hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Alguien puede repetir eso? Que hemos nacido de nuevo, ahí va, otra vez. Que hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es todo lo que tiene que decir. ¿Quién puede decir eso? Ok. Aleida va a decir eso. Que hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. para siempre.
basándonos en esta idea, va a desarrollar lo que sigue. Con esta causa podemos observar lo que presenta Pedro en la siguiente división, al inicio del párrafo. Y miren lo que dice: desechen toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación. ¿Están ahí? Amén. Versículo 2. Ahora el 3. 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Este es el inicio o la introducción al párrafo. Por lo tanto, entonces, desechen toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamación. Debemos desechar esto. ¿Por qué debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Pedro nos dice que debemos, o le decía a la iglesia en aquel entonces, desechen esto? ¿Por qué? Porque ya tenían la palabra del Señor. Ya tenían la palabra. Ya la habían aprendido. Muchos tienen la palabra, pero siguen haciendo lo mismo. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón, Aleida, por lo cual debemos desechar la maldad, la malicia? ¿Por qué? ¿Por qué debemos desechar la malicia? Porque el Señor nos llama a vivir en santidad. Muy bien. ¿Y cuál fue la idea que te pedí que guardaras? De vivir una incorruptible. Porque hemos nacido Porque hemos nacido. Ay, pastor. de nuevo de una simiente incorruptible, viva para esperanza. ¿Verdad? No te pierdas eso, por favor. No te la pierdas. ¿Quieres una tarjeta para anotarlo? ¿Sí? Okay. Porque hemos nacido de nuevo. ¿Sí? De una simiente incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios. Una esperanza viva, pero nacimos por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desechen toda la malicia porque ustedes ya nacieron de nuevo. Ustedes ya lo pueden hacer porque viven en una esperanza viva. Y este es un imperativo en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cuál es la orden para la iglesia? ¿Desechar? En el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Desechando pues toda malicia. ¿Ese es el 1 o el 2? ¿Ese es el 2? Ya dije, yo estoy leyendo otra Biblia entonces. Versículo 2. Ahora después de que hemos desechado la malicia, ahora nos aconseja que debemos desear. Es una orden. Mi Biblia dice desear. ¿Tu Biblia cómo dice? ¿Desear? Imperativo, orden. Como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Pero aquí hay una causa. ¿Cuál es la causa para desear la leche pura?
Ahí dice, versículo 2. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para salvación o para un poquito antes? Ahí dice algo antes de salvación. Para crecer. Para crecer para la salvación. Si es que han probado la benignidad de Dios. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué es lo que más desea Natanael? Yo creo que se desespera si no le da leche su mamá. No, no le da leche de galón ni le da leche de forma. No, leche de mamá. Y él toma un ejemplo, es una metáfora la que está usando. Desead como niños recién nacidos. Miren, pongamos atención a esto. ¿Cómo deseará él su leche? Cuando tiene hambre, ¿cómo le hace? Llora, se desespera, manotea, grita, ¡ah, mi leche! Dice que así debemos ponernos por la palabra pura. Y alguien va a decir, pastor, pero esto es para los recién nacidos. A ver, ¿dónde están los crecidos? Yo quiero ver a los crecidos. ¿Solo hay uno? Entonces la lechita no es para ella. Uf. Oh, wow. Yo quiero que analicen bien esto. Quiero que analicen lo que dice la palabra. Desead como niños, no como cuando eran niños. Ya cuando era niño, yo ya estoy viejo, ya pasé por allá. Pero él dice, deseen como niños recién nacidos. La leche pura, la palabra no adulterada. ¿Qué hace la palabra de Dios a un creyente? En referencia a la leche materna. ¿Qué hace? Lo hace crecer. La leche lo hace crecer. Las personas que ya tienen tiempo en la palabra deberían tener esta actitud, ¿sí o no? Amén. Deberíamos ansiar cualquier cosa de la palabra. No, pero es que solamente es lechita, esto es para los niños. A mí dame un filete, dame algo que yo pueda comer. Pero si con la leche no pueden hacerla, Se enferman. no hacen ni la leche, ¿cómo van a hacer el timón? Pongamos atención a eso. Sí, claro. Porque él dice que ansiemos la palabra de verdad, la palabra pura, porque ella nos hace crecer. Entonces, aquí todos debemos estar bien crecidos. Solo un amén oigo. Ansiar la leche pura para que por ella crezcan para salvación. Y esto se refiere al acto de madurar. No es que tomas leche y ya eres salvo. No. Es una figura de lenguaje que usa acerca de la salvación. Pero en su maduración, en su caminar. Aliméntese para crecer en su salvación, para vivir transformados. Es lo que está diciendo. Y después conecta el versículo 3. Si es un conectivo de razón, si es que han probado la benignidad del Señor. Esta es una manera para poder comprobar que Dios es bueno. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestro crecimiento
es una manera de comprobación la bondad de Dios. Amén. Uf, qué maravilla. Entonces, cuando hemos crecido, daremos evidencia que conocemos al Señor. Pero el que no ha probado la benignidad o no lo ha conocido, no puede alejarse de dejar de hacer las cosas que no convienen. ¿Verdad? Aléjese. ¿De qué dijo que se alejara? ¿Qué más? Toda malicia, Engaño, envidia, difamación. de todas las detracciones que De toda la maldad aléjese. Porque usted ya conoce al Señor. ¿Verdad? Agregando esta idea, aléjense de la maldad y ansíen la palabra de Dios. Comprueben que Dios verdaderamente es bueno. Entonces, en la primera idea que presenta Pedro es: desechen toda la maldad prácticamente. Pero en su lugar, deseen leche pura, leche espiritual, para que crezcan. Ahora agrega a esta idea lo que acaba de presentar en el versículo 4. Acérquense a Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. Piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. No, tienen que aprender inglés. Lo acabo de repetir, es el versículo 4. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sean edificados como casa espiritual. Sean como sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Todo es por medio de Jesús. Todo lo que hagas es para el Padre, pero a través de Jesús. Tú ya eres una persona renovada, transformada, porque el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos desechado la maldad, la malicia. Entonces ahora podemos ser piedras vivas. Vengan a Él como piedras vivas, es lo que dice. Y edifiquen casa espiritual. Sean sacerdotes santos y ofrezcan sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesús. Qué bonito, ¿no? Aquí Pedro va a recomendar una tarea en versículo 4. ¿Cuál es? Acérquense, dice tu Biblia. Alléguense. ¿Creen que estaban lejos? ¿Separados? Por alguna razón les dice, dejen toda la maldad, dejen todo este tipo de cosas. Y acérquense a Dios. Pero entonces dejen la maldad y sean como piedras vivas. Preséntense con sacrificio santo delante de Dios. Porque son sacerdotes, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? La iglesia está llena de sacerdotes. Pero aquí lo importante es que usted entienda que usted es un sacerdote.
Pregunta, ¿cómo es que venimos a Él y nos convertimos en piedras vivas? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué somos piedras vivas? ¿Por qué venimos a Él? ¿Cuál es la razón? Porque creímos en Él. Perfecto. Porque tuvimos fe, creímos y entonces Él nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cierto? Entonces hemos desechado la maldad, la hipocresía, la difamación, para que crezca entonces la palabra en nosotros. Y entonces nosotros buscamos sacrificios espirituales que Dios acepte. ¿Se pueden dar cuenta de la magnitud de esto? Todo lo que hagamos, lo ofrecemos a Dios, al Padre. Pero lo hacemos porque Jesús murió por nosotros. El medio es Jesús. A través de Jesús nosotros podemos presentarnos al Padre. No hay otra manera de presentarnos si no es a través de Jesús. Y aquí Pedro hace referencia a la Escritura, en el versículo 6. Y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra es angular y se ha convertido. Esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. ¿Alguien descubrió en dónde está esta porción? ¿O Isaías qué? 16. ¿Y Salmo? Y 118, 22. Pablo hace referencia a este salmo y a estas palabras. Y va a hacer un comparativo con los que creen y con los que no creen, con los que tropiezan y con los que siguen al Señor. Pregunta, ¿por qué tropieza la gente? El versículo 8 nos dice por qué tropieza la gente. Porque son desobedientes. ¿Cierto? Desobedecen a la palabra. No se sujetan a la palabra. Y para ello también estaban destinados. Eran rebeldes, pero su rebeldía los descarría. No se pueden acercar. Romanos hace una referencia a los desobedientes y a su destino. No te la di esa. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esta es la consecuencia al rechazar a Jesús. Entonces ahora Pedro hace un contraste entre los hijos de Dios y los descarriados o los que no son hijos. Y afirma a la iglesia en su naturaleza. ¿Cuál es la afirmación en el versículo 9 para la iglesia? ¿Cuál es la connotación que hace? ¿Cuáles son los nombres que le da? ¿Quién es linaje escogido? ¿Ustedes? La iglesia, ok. Muy bien. ¿Qué más? Es una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó a su luz admirable. ¿Verdad? Linaje escogido, ¿qué es eso? Hay de toda lengua, pueblo y nación. Pero dice que este es un linaje escogido.
¿Dios escoge, sí o no? Ups. Él escoge. Él es soberano. Sí. ¿Tiene capacidad de escoger? Pues sí. Entre toda su omnipresencia dijo, estos. Escogió a su pueblo. Real sacerdocio. Antes se necesitaba un sacerdote para presentar sacrificios. Hoy hay un real sacerdocio en la iglesia. ¿Te puedes llegar a la presencia de Dios? Hoy, Amén. sin ningún animal. En oración puedes llegar a su presencia. Una nación santa. ¿Quién es esa? No se oye. ¿Quién es la nación santa? La iglesia. La iglesia debe de hacer la diferencia. La iglesia es la sal y la luz de este mundo. La iglesia debe estar en contra de toda la corrupción, de todo lo que se ve allá afuera, de todo lo que es contra Dios. La iglesia no debe estar de acuerdo con lo que está allá afuera. La iglesia es la voz de Dios. Y si la iglesia no habla lo que Dios habla, entonces estamos perdiendo el tiempo. Que ya entró aquí la onda también, woke. Momento. Que ya entró Chana con Juana. Éitale. ¿Qué dice Dios de todo esto? No, dice que no. Nosotros estamos pro palabra de Dios. Amén. Él dice que Él compró a su pueblo. ¿Cómo compró a su pueblo? ¿De cuál es la manera en que la compró? ¿Cómo te compró a ti? Con su sangre. La clase pasada dice que no, el capítulo pasado dice que no nos compró con oro, plata, ni con herencia de nuestros padres, sino nos compró con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Jesús. Ahora, ¿para qué Dios hizo esto? Si tú y yo estábamos también. ¿Para qué nos compró? ¿Por qué nos compró? ¿Estábamos bien, sí o no? Estábamos bien tronados. Estábamos apartados de la gloria de Dios. Estábamos rumbo al caso. Todos íbamos al chamuscadero. Pero Él nos compró. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos compró. Amén. Y ahora nos separa, nos hace sacerdotes para Él y ahora te dice, quiero que hables de mi Hijo. Y el Hijo es el que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo hace un recordatorio en el versículo 10. Pues ustedes, causal de razón, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esa es la iglesia. La iglesia debe estar brincando de alegría. Amén. Muy bien, ¿de qué habla esta porción? Este párrafo, este pequeño párrafo, ¿de qué habla? Del 1 al 10. ¿Qué nos animó a dejar o hacer o a comportarnos, Pedro? ¿Cuál es la manera que debe de vivir la iglesia? ¿En santidad? Sí, apartarse de la maldad, en obediencia. Exhortación al crecimiento. ¿Cómo crecemos?
a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que anhelar? La palabra de Dios. Anhelemos la palabra de Dios, como ese chiquito que anda ahí. Uf. Ojalá y pudiéramos hacer eso. Ojalá y te pudieras poner desesperado porque no lees la palabra. Ojalá y no puedas dormir porque no lees la palabra. Ojalá y tengas hambre de la palabra de Dios. Porque eso es lo único que te va a hacer crecer. No hay otra cosa. Nada más que la palabra es nuestro alimento. Amén. Pero también animó a hacer piedras vivas, piedras espirituales, edificando una casa espiritual. Porque nosotros somos espirituales. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y si eres espiritual, entonces eres como una piedra viva. Y él le dice, vengan a él, como él, sean piedras vivas. Él era la piedra angular. Aquí debe haber un constructor. No está Lalo. No está Lalo. Pero la piedra angular era la piedra base que sostenía normalmente dos muros. Si esa piedra estaba chueca o estaba mal, entonces se iba de lado ya el muro. Jesús es la piedra que sostiene todo. Todo. Y la palabra dice que el que crea en él no será avergonzado. Amén. Pero el que no crea será condenado. En contraste con la iglesia y con el que no cree, nos llama nación santa, nos llama linaje escogido, nos llama pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Cuál es la razón que nos adquirió? ¿Por qué nos adquirió? ¿Para qué nos adquirió? Para anunciar y servirle, para anunciar las virtudes de Jesucristo. Amén. Cómo nos sacó de la tiniebla. Hoy tú y yo somos su pueblo Amén. y hemos recibido misericordia. Gracias, Señor. Seamos piedras vivas para Dios y ofrezcamos sacrificios espirituales al Padre a través de Jesús. Anunciemos al Hijo. Seamos piedras vivas y comprometidos con sus ordenanzas y ejecutémoslo. Amén. ¡Ay, qué bonito es esto! Cali, ¿le puedes dar el micrófono? Uh-huh. Sí. Va a tener que empezar. El Antiguo Testamento servía un templo cuando vino la samaritana y le dijo que a dónde deberían de orar. Y aquí me llama la atención de que aquí está hablando lo mismo, que aquí se va a adorar en espíritu y en verdad. Ahora, como Cristo es nuestro templo, como piedra angular principal, ahora nosotros somos esas piedritas que dependemos de Él y que damos el servicio a Él también, y así mismo estamos vivos porque creemos en Él y podemos edificar a otros con la palabra. ¿Correcto? Entonces me llama la atención de que cuando le pregunta dónde se debe adorar, y Jesús le dice en espíritu y en verdad. Y eso está aquí encerrando eso. Vendrá el tiempo que Está no adorarán cumpliendo. allá ni acá, sino adorarán en verdad, Está en cumpliendo. espíritu y en verdad, porque los templos serán ustedes, Amén. ¿verdad? Amén. Cali. Gracias. También lo dice en Éxodo 19, primero habla de su pueblo que es Israel, pero ahí nos incluye. Dame la referencia. 19:5, Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, no, espérenme. 6 y 7. El 5 y sí. El 5 y el 6. Ahora pues, si diréis oído a mi voz, sí,
diereis oído a mi voz Si diereis, ajá. y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde el Antiguo Testamento él ya lo había predispuesto. Nación santa, pueblo comprado por él. Pero la razón es anunciar al Hijo. El trabajo es anunciar al Hijo y todo está en base al Hijo. Así es. Muy bien. ¿Qué les llama la atención de esta pequeña porción? ¿Qué les llama la atención? ¿O qué no les gusta? ¿Le gusta el 1? Algo que me gusta, pastor, es que la parte del versículo 2b y 3, que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Y que a través de lo que hemos visto de Cristo, ¿verdad? Que hemos visto su bondad, y eso nos hace que vayamos creciendo, ¿verdad? Que cada tiempo de nuestra vida, mientras estemos con Él, no es que vamos a estar estancados, sino que siempre vamos a crecer. Nunca nos vamos a acabar ese conocimiento. Porque hemos conocido la bondad del Señor. Yo creo que no conocemos nada. La verdad es, Él, si conoces el mar, es así, Él es así. Entras y no te lo acabas, entras y vas y te metes y no acaba, Él no acaba. Y puedes ir mañana y sigue habiendo mar y es algo así. Menos sé. No, la verdad es que entre más uno lo conoce, más, Dios mío. Aleida. Iba a decir lo mismo Te lo ganó Denis. que Dennis me lo ganó, sí. Pero creo, para anexar algo de lo que dice aquí, dice para que por ella crezcáis para salvación. Y pues creo que algo en lo personal que a mí me ha ayudado a crecer es reconocer cuando estamos mal, porque de lo contrario, si no lo sabemos reconocer, identificarlo y no vamos a crecer, vamos a seguir en lo mismo también. Correcto. Entonces, y pues para eso es que necesitamos estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios, y la manera en que yo pudiera aplicar la palabra donde dice la leche espiritual no adulterada. Sabemos que hay personas, líderes, pastores, que dan la palabra mal, ¿verdad? Conforme para poder manejar a las personas, ¿verdad? Pero creo que también nosotros mismos podemos de alguna manera adulterar también la palabra, porque la acomodamos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros creemos, y no lo basamos realmente a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, creo que son dos cosas importantes en nuestras vidas, que no adulteremos la palabra, acomodarla y poder crecer para salvación, pero siempre reconociendo también que somos personas imperfectas, que tenemos que ser perfeccionados y reconocer nuestras fallas. Muy bien. Déjame preguntarte algo. ¿Eso que acabas de decir entraría en el versículo 1? Desechad toda malicia y todo engaño. Claro, sí. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Gracias. Y la otra cosa que quería decirte era, es por eso que los maestros deben de tener mucho cuidado cuando traen la palabra, hablan con los niños y no les digan lo que quieran. Díganle lo que está aquí en el mensaje. Díganle lo que está en la escritura.
porque hoy les voy a hablar a estos niños porque son muy latosos. No. Hablen lo que está aquí. Y lo que está aquí va a corregir cualquier conducta. La palabra es correctiva y la palabra hace su trabajo, pero también es formativa. Y si nosotros damos el mensaje, sacamos el mensaje y lo entregamos, estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Entonces, por eso no se hagan muchos maestros porque acarrearán mayor condenación. Es por eso hay que tener cuidado porque esta es la palabra de Dios. Y uno debe de poner atención lo que está hablando, lo que está diciendo. Entonces, yo hablo mucho con los maestros que por favor pongan atención, tengan cuidado. Si tienen alguna duda, pregunten y no se queden nada más con yo creo. No creas tú. Di lo que está aquí. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Ajá. Pues a mí me conforta mucho la instrucción de Pedro en el versículo 10, porque eso a mí me hace hacer todo lo demás que está desde el 1, del versículo 1 hasta el versículo 9. Uh-huh. Porque por eso hace énfasis Pedro, porque bien dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Fíjate la instrucción. Claro, pero ahora. Te está recordando lo que tú eras. ¿Puedes leer otra vez el 10? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ahí hay un adversativo. Ahí está el pero. El perón. Y ahora, Y si, ahora- si hay un adversativo, entonces, ¿por qué me está dando el adversativo? ¿Por qué dice él eso? ¿Cuál es el compromiso entonces? ¿Qué quiere decirme? Tú no eras pueblo, No, tú no eras pueblo, pero, ahora lo eres. y agrega algo más. ¿Qué dice? Ahora eres Ahora pueblo eres- y... ahora eres pueblo, antes no eras, pero, aquí está el Ahí garrotazo. está, Hoy, tú eres pueblo de Dios, y has recibido misericordia. que en otro tiempo no habías alcanzado. No tenías. Aquí está el compromiso. Sí. Por eso te digo Aquí- que a mí me interesa ese aquí está. versículo, porque eso me hace recordar a mí y eso me hace hacer los otros, desde el 1 hasta el 9. El versículo 10 en referencia a qué está diciendo eso. ¿Por qué dice él eso en el versículo 10? ¿Por qué? No corran tanto. ¿Por qué dice eso? Versículo 9. Antes no eran, No, pero hoy son pero ahora- linaje escogido. Antes no eran, pero hoy son real sacerdocio. Antes no eran, pero hoy son nación santa. Amén. Antes no eran pueblo, pero hoy son adquiridos por Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué los adquirió? Para que Y ahí está el pero, Ahí pero, no se te olvide. así es. Esa es la razón. Eso- Esa es la razón. Por eso me llamó la atención. Pastor. ¡Qué preciosísimo! Sí. Por supuesto. Espéreme, porque no lo oyen. Espéreme. Thank you, hermano. Qué precioso, la verdad que. Ahora ya sí. Algo que me gusta es que antes me querían engañar, que decía que tenía que seguir lo que el hombre decía. Y ahora tenemos entrada directa a Dios. Entonces se destruyeron todas esas barreras y esas Claro. mentiras que le querían imponer a uno No, por otras religiones. claro, claro. Hoy podemos llegar a su presencia a la hora que quieras. Señor, Exactamente. ¿te Tenemos escuchas? acceso. Maravilloso. Amén. Tenemos un Dios accesible, un Dios que puede escucharnos. Pero es interesante eso, cómo que Él, te cómo Él conoce. nos da, cómo Él nos da esa oportunidad. Ven, háblame. ¿Qué quieres? Exactamente. Que te conoce y sabe lo que de lo que patatas chueca y sabe de lo bueno que eres también. Claro. Pídanle algo al Señor. Al Señor pídanle algo. Pídanle algo. En sus oraciones pídanle algo. Yo los desafío a que le pidan algo. Yo los desafío a que le pidan algo al Señor.
Y van a ver. Ustedes van a ver. Pidan lo que ustedes. Ustedes pidan. Y dejemos que el Señor obre. ¿No? Pidan algo. Piensen qué van a pedir. Piensen qué van a pedir. Pero los desanimo, los desafío. No los desanimo, los desafío. Los desafío. Ay, no. Ya me costó tanto trabajo llevarlos allá y en una palabra los tiré. Ok, perdón. Sorry. Ok, versículo 11 al 17. Ahora Pedro toca un ejemplo y agrega al párrafo anterior reforzándolo con la siguiente instrucción para los hijos. Amados, les ruego que se abstengan como peregrinos y extranjeros de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y aquí está la carnalidad versus alma. Pablo dice que esa es la lucha, ¿verdad? Nuestra carne contra el espíritu. Entonces, él nos da una instrucción agregando a lo que ya acaba. Desechen toda maldad, toda malicia, palabras, envidia, pleito, desechen todo eso. Ustedes son piedras vivas, ustedes son linaje escogido, ustedes son hijos de Dios. Ahora, les ruego que se abstengan como extranjeros y peregrinos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Como que van de pasada, como que no son de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí llama la atención. Lo que, es que eso sí me gusta. No, actúa como que no eres de aquí. Actúa como que eres marciano entonces. Actúa como que eso no te importa. Eso es lo que está diciendo. Y agrega un poquito más. Me gusta cómo él va poniendo así como cuando hacemos una hamburguesa le ponemos el pan, la mayonesa, carne, lechuga, cebolla, tomate, otra carne, cebolla, chile, otra. Y ahí va. Entonces él agrega algo más aquí. Versículo 12. Sean de conducta buena. Mi Biblia dice irreprochable. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo dice? Que no seas como el mundo. Ahora dice, lo voy a leer completo. Sean de conducta irreprochable delante de los gentiles y que los que los calumnian como malhechores, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios el día de su venida. Lo que está diciendo es que den buen testimonio. Hagan lo correcto. Y aunque hablen mal de ustedes, no importa. Cuando venga el Señor se darán cuenta lo que ustedes están haciendo y reconocerán quién es Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero me gusta que sean de conducta irreprochable delante de los demás. Otra afirmación en anterior a lo que dijo, en el mismo tono. Versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por el castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Causa de razón y conecta con la idea que nos presentó al principio. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos. Qué difícil es esto. Te hacen el mal y tú quieres hacer el mal. Se te cruzan y te quieres cruzar. Te maldicen y quiere venir el don de lenguas a ti. ¿Sí o no? Diabólicas, claro. Sí, no son humanas, no son. Oh, no me digan que ustedes no son así.
Ya no. Ah, gloria a Dios que ya no. Qué bueno que ya no son así. Tengo medidos, tengo aquí dominio propio. Gloria a Dios. Ok, pónganse atención a esta. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino úsenla como siervos de Dios. Sí se tiene que ver. Ya no podemos comportarnos de la misma manera. Ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Sujeción a las esferas de autoridad. ¿Esta división conecta con la primera idea? ¿Con lo que empezó hablando, sí o no? Con la primera entrada con el primer versículo 1 y 2. Y desde el 23, ¿conecta o no conecta? ¿Sí conecta? Ok. El versículo 23 del capítulo 1, ¿verdad? Ajá. Ahí dice bien clarito. Ok. Ahí, espérame, ahí lo va a conectar. Ahí lo va a conectar. ¿Por qué tenemos que conectarlo? Por la secuencia que trae Para entender más. el flujo para de idea. entenderla, sí. Por lo que trae el escritor. Siendo renacidos, Ahí. no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, Ujú. que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, desechad, Acá. versículo 2. 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Porque ya fuiste renovado, transformado, tú te has apartado de la maldad. Entonces, la voluntad de Dios es que hagas el bien y hagas enmudecer a los demás en su ignorancia, a la Amén. gente insensata. Sí, ¿Correcto? sí. Entonces, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino úsenla como siervos de Dios. Amén. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Amén. Ahí está conectado. Sí. Lo conecta, idea con idea la conecta. Lo importante es que podamos ver el flujo de ideas y ver cómo la conecta. Entonces, observen la conducta. Versículo 11, absténganse de carnalidad o de pecado. Sean de una conducta irreprochable, versículo 12. Aun si los calumnian, hagan lo bueno, versículo 12. El 14, hagan el bien. Sujétense a toda autoridad y hagan la voluntad de Dios. Hagan enmudecer a los insensatos y hagan el bien, versículo. Anden como libres, pero no usen la libertad para pecar. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Esto es conducta irreprochable. Gloria a Dios. Wow. ¿Qué les gusta de esta pequeña porción? Muy pequeña pero sustanciosa. Verso 14 y 16. 14, 16. Como que ya estudiamos todo lo que estudiamos ahorita, pero seguir siguiendo el verso 14 del capítulo 1. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ujú. Esa es la razón.
¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es decir, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por tanto, y ahí conecta. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Denise. Me gusta ver cómo nos anima, ¿verdad? Que nos mantengamos apartados, ¿verdad? De las personas malas. Y a través de lo que nosotros hemos creído a Cristo y de lo que nosotros somos ahora, nuestro testimonio, ellos van a verlo y Dios se va a glorificar a través de lo que ellos vean, a través de nosotros. Y eso me hace ver que ahí no tiremos la toalla o no dejemos de hacer la buena voluntad de Dios, porque también a través de eso ellos pueden ver la gloria de Dios a través de lo que nosotros hacemos cada día. Así es. Ahí tiene que ver nuestro testimonio. ¿Estás de acuerdo? Él ha hecho por nosotros mucho. Nosotros tenemos cosas por hacer. ¿Alguien más? En el versículo 16, pastor, Sí. creo que es muy interesante cómo él exhorta, ¿verdad?, a que vivamos en la libertad, pero que no usemos esa libertad como un pretexto para que podamos hacer lo que nosotros querramos hacer. Correcto. Y si se dan cuenta, si nosotros nos apartamos de toda maldad, del pecado, y mantenemos una conducta irreprochable, podemos vivir en libertad. Esa es una libertad que no te detiene nada. No hay nada que te avergüence. Pero si andamos chuecos, en cualquier momento podemos ser avergonzados. Si damos mal testimonio, oh, no, es bien mentiroso. No, ni le creo. No. Deseche toda mentira, toda hipocresía. Es conducta. Ese y el 5, llévate todo de una vez. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahí está. ¿Podemos ser sacerdotes pero no santos? No. Sean santos en su manera de vivir. Ahora va a tener que esperar porque les estaba hablando de un tiempo que estaban siendo perseguidos y a la misma Correcto. vez unos judíos celosos que no querían obedecer al rey y a la misma vez pues, eran obligados a la fuerza. Pero tenemos libertad, como dice la palabra de Dios, a obedecer a Dios primero antes que al hombre, en este caso. Y en la iglesia pues hoy en día corre el mismo problema. sí. O sea, te quieren obligar a ciertas cosas y que quieren que las tragas a la iglesia y no es así. No. O sea, quieren poner que tengas 3 baños. Entonces, que les enseña a los niños lo que no es. Así es. Entonces, estamos viviendo tiempos Incorrecto. correctos. Es ahí donde tenemos que pararnos y decir no. Primero a Dios. Así es. Entonces, bueno, es importante cómo, me gusta cómo él dice en esta parte, en el versículo 17, honrar a todos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino sean siervos de Dios. Entonces, como siervos, libres, sin carga, renovados, transformados, porque nos ha hecho nacer a una esperanza viva, tú puedes entonces honrar a todos. Tú puedes amar a los hermanos, puedes temer a Dios
y honrar al Trump, ¿no? ¿No pueden honrar a Trump? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No. Muy importante, hermanos, muy importante. Es que miren, por eso les digo, aunque levante roncha, nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Claro, pero lo importante, miren, ¿cómo es que nosotros podemos ser hijos de Dios, pero no honramos al rey? Tememos a Dios, pero pues no amo a los hermanos. No hago lo que tengo que hacer. Ahora, soy ciudadano, pero no voy a votar. O me llaman a la corte, tampoco hago lo que tengo que hacer. Bueno, ¿eres o no eres? Tienes privilegios, pero también tienes responsabilidades. Ahora, nosotros como hijos de Dios, por eso es importante que si tú haces lo que Dios dice, y aunque el Trump se porte como el diablo, haz lo que Dios dice. Y Dios se va a glorificar. Amén. Pero si tú haces lo contrario y haces lo que tú quieres, estás desobedeciendo a Dios. Así es. Y aquí lo importante es hacer lo que Dios dice. Amén. Dios pone y Dios quita. Pastor, dígame. ¿honrar y respetar es lo mismo? Es un sinónimo. Porque yo puedo respetar a Trump, pero honrarlo. No, bueno, con honrar no quiero decir que estoy haciéndole reverencia y que le presento sencillamente, no hablo mal de él. No, bueno, es un hombre, se equivoca, sí se equivoca, como yo, como ustedes. ¿Toma malas decisiones? Sí, también, claro, claro. ¿Es bueno? Oh, eso dejemos que Dios se encargue, ¿verdad? Pero hace cosas que probablemente yo no haría. Es como también la palabra dice que hijos, honrar a vuestros padres. Yo no me le arrodillo ni a mi madre ni a mi padre ni le hago reverencia, no, claro. Pero hay un respeto. Exacto. A sí mismo. Exacto, sí. No vamos allá y le damos ofrendas ni le damos, no, es respeto, sencillamente respeto. Sencillamente que tu boca no hable mal de él, que tú no tengas un mal sentimiento hacia él, porque entonces ya tienes un problema. ¿No? Con Dios, claro. Añadiendo ahí también, pastor, como a lo que están diciendo es como también Pedro le habla a esta iglesia, ¿verdad? Que está esparcida en una tierra que no es de ellos también, y les está diciendo que hagan esto mismo a ellos también, ¿verdad? Que ellos sean el ejemplo allá donde ellos están, tienen que ser el ejemplo, que son la piedra, el pueblo escogido, ¿verdad? Le está dando todas estas referencias que ellos están en Cristo, que tienen la libertad, pero que actúen de otra manera, ¿verdad? Que no porque están en otra tierra, no porque están en otro lugar, ellos van a básicamente hacer lo que quieran, sino que sigan dando ese testimonio de quién es Cristo, ¿verdad? ¿Quién corrió a los cristianos de Jerusalén? Los romanos. ¿Y el emperador quién fue? ¿Recuerdan eso? Gerlin, ¿te acuerdas quién fue? Nerón se los quería echar, ¿verdad? Se levantó una trifulca y dijeron, no, vámonos, sáquenlos de aquí a todos. Y los corrieron. Entonces, aquí, la palabra nunca incita a levantarnos en armas y ponernos en contra de ellos. Aquí dice, hónrenlos, respétenlos. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, no busquen pleito. Es lo que dice. Ya está aquí y ahorita va para allá. Uy, me queda una porción todavía. Por eso dice en el versículo 2, pastor, sean libres de todo esto. Desechen toda la maldad, toda la malicia. Porque ya eres libre, precisamente porque ya eres libre. Engaño, hipocresía, envidia, difamación. Es que ahora puedes hacer lo que dice aquí, claro. Del 11.
al 15. Entonces no podemos hacer lo que nosotros queremos. Debemos hacer lo que dice la palabra. Porque somos libres en Él, Claro, no libres por nosotros mismos. Ahí cambiaría todo. pero entonces no uses la libertad para la maldad. No, pero por eso te digo, porque somos libres en Él. Sí, Porque si fuera libre por mí mismo, seguiría como estaba antes. claro, estoy de acuerdo. ¿Ves? Entonces siempre es, por eso dice, eres libre de todas esas cosas, entonces ya eres capaz de obedecer lo que yo te estoy ordenando aquí. No, y ahorita va a afirmar lo que estábamos hablando, ahorita va a decir. Así es de que, aunque no le guste, mire lo que viene. Hay cosas que no nos gustan, sí, a lo mejor no nos gustan. A lo mejor tu jefe es malo, ¿sabes qué? A lo mejor tu jefe es como el diablo. Pues sí, aquí dice algo. Por eso yo dije, hermano, al capítulo 1, que ellos estaban en persecución y estaban siendo esparcidos, o sea, estaban en otro lugar. Sí, O sea, les está llamando la atención, hey, compórtense, obedezcan, sean así, sométanse. O sea, porque aquí le está siguiendo la línea del capítulo 1, le está diciendo lo que estaban pasando. O sea, estaban pasando persecución, estaban en otro país, estaban en Turquía, Asia Menor. algo en Turquía por ahí. Asia Entonces, Menor. donde estaba el mero romanismo antes. Claro. Entonces, estaban por ahí, no estaban en su casa. No. Entonces, nosotros igual aquí mismo, somos extranjeros, venimos a otro país extraño. Sí, no éramos de aquí. Debemos de someternos a la ley, aunque no nos guste. Debemos de pagar impuestos que no nos guste. Debemos, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos estar acá? No me queda otra. Nadie nos obligó, pero hay que someterlos. Entonces, ¿y qué pasa? No los queremos someter, no queremos pagar impuestos y solo queremos estar ordeñando la vaca. No, sí paguen impuestos. Porque no eres libre. Sí paguen impuestos Entonces, y hagan lo que manera tienen estamos que en hacer. desobediencia en el Señor. Claro, así es. Pero es cierto, bueno, precisamente para entender la carta es el contexto, para saber cuál es el ambiente, la atmósfera. Y con eso empecé, hermano, al principio. Muy bien, versículo 18. Siervos, sujétense a sus patrones con todo respeto, tanto a los buenos como a los... ¿Qué dice ahí tu Biblia? Difíciles de soportar en la mía. La mía dice, sujétense a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. A lo mejor tu jefe es el diablo. A lo mejor y Dios lo usa como diablo. Bueno, voy a corregir ahí. Dios no lo usa como diablo. Él se porta como diablo, porque Dios no usa. ¿Ok? Porque si no, usaría la maldad. Ok. Él se puede portar como diablo. Pero ¿qué dice la palabra que tienes que hacer? Que lo respetes. Respétalo. Sujétate a él. Y si no, cámbiate de trabajo. ¿No? A lo mejor no lo aguantas. Bueno. Ahí. No estás sujetándote a tu jefe. Versículo 19. Aquí viene la gracia de Dios. Aquí viene lo importante. Si tú te sujetas. En esto encuentra gracia a Dios. Lo voy a parafrasear. Dios bendice a los que sufren injustamente y soportan el sufrimiento. ¿Qué mérito hay cuando pecamos y somos tratados con severidad? Pues lo soportamos con paciencia. Pero si hacemos lo bueno y sufrimos y lo soportamos, hallamos gracia delante de Dios. Ponga atención a esto, por favor. Qué preciosísimo dice aquí. Versículo 21. Porque para este propósito has sido llamado. Esto es un conectivo causal de razón. Somos llamados con propósito, puesto que Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Entonces Él no abrió su boca, lo golpearon, lo maltrataron, Él no hizo absolutamente nada. Él no cometió pecado, no se encontró engaño en su boca. Cuando lo ultrajaron, Él no respondió ultrajando.
Cuando padecía, Él no amenazaba, sino lo condenaban y Él no juzgaba. Pero Él se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Por qué se encomendó a Dios Él si Él es Dios? Pregunta. ¿Por qué se encomendó Jesús a Dios si Él es Dios? Vamos, teólogos. Él reconoce la autoridad del Padre. Sí, claro. Pero hay algo más que eso. ¿Por qué Él se encomendó a Dios si Él es Dios? Yo les he hablado de la naturaleza hipostática. Humana, correcto. Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios. Jesús actúa en su naturaleza humana, pero actúa también en su naturaleza divina. Entonces, Él actúa muchas veces en su naturaleza humana y otras actúa en su naturaleza divina. No quita una para hacer otra. Él es lo que es. Y Él está actuando en su naturaleza humana. Él está actuando como un ser humano como tú y como yo. Y está actuando en su humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, esta era una pregunta para despertar. Recordatorio para todo mundo, versículo 25. Pues Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Eso dice Isaías 55, ¿verdad? Pues en otro tiempo andaban descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor, guardián de vuestras almas. Isaías 53:5, correcto. Muy bien. ¿Qué me dicen de esta porción de dar buen testimonio? Si la gente es mala, si sus jefes son malos. Pero ya viene el garrotazo. Es una orden, pero además una orden que haya gracia si la obedeces. ¿Jesús sufrió, sí o no? ¿Pudiéramos sufrir nosotros? Could be. ¿Él cometió pecado? No. ¿Nosotros? Un resto. ¿Él cometió maldad? No. ¿Nosotros? Mucha. ¿Él se encomendó al Padre? ¿Nosotros? También. ¿Él hizo justicia? ¿Nosotros? ¿También? Ese es el problema. Ahí está. Ese es el problema. Dejemos que Él haga justicia. Sí, amén. Porque No, los agarré lo agarré en el paso. Él llevó nuestros pecados a la cruz y por esta razón muramos nosotros el pecado, pero vivamos a la justicia. Pues tenemos un pastor que guarda nuestras almas. ¿Qué palabras son estas, hermanos? Por favor, analicen esto. Versículo 24. Él murió en la cruz con el propósito de que tú y yo moramos al pecado, nos deshagamos del pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Pues vosotros, y vuelve a recapitular, andabais descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hay alguien que guarda tu alma, alguien que está cuidando tu alma, y ese es el Señor. Déjenme terminar. Lean por favor versículo 1. ¿Listos?
Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Vámonos al 2. Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcas para la salvación. Hay una coma ahí. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Último versículo. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Cuál es el versículo que llamó su atención? Entre el primero y el último. ¿Qué confirma esta porción? ¿Qué versículo confirma esta porción? ¿25? Ese es el último. Entre ese y los primeros. En el primero hay una transformación. Por tanto, desechen toda malicia, hipocresía, envidia, santidad. Anhelen la palabra para crecimiento. Y el final, porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor que guarda su vida. Gracias. Muy bien. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón. Esa es la razón. Precioso, la verdad que, hermanos, yo no sé ustedes, pero es una maravilla la palabra. Es una maravilla. No. Está vivo, pero podemos ver cómo el Señor nos habla tan hermoso. Nos da palabras de aliento, de confianza, de identidad y nos hace delante de Él un pueblo especial. Amén. Wow. Damos gracias. Padre bueno, damos gracias, Señor, esta noche, la oportunidad que nos has regalado de estar frente a tu palabra. Somos tan pequeños, Señor, delante de ti, pero tan insignificantes. Y que tú eres tan grande, Señor, tan sorprendente. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. Danos la gracia de poder ver lo que no vemos, de entender lo que no entendemos. Ayúdanos, Señor, a ver como tú ves.